Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Persecución es sinónimo de perseguidos. La palabra perseguidos, ahí está, perseguidos, su esencia es persecución. Para ir unificando términos, y como esta es la apertura de esta serie, hablemos de persecución. ¿Qué es persecución? Usted sabe, y es sano y es natural y es bueno estudiar el origen de las palabras. Esta palabra persecución viene del latín y es la unión de dos palabras, per y sequi. Latín, per significa permanente, continuo, hasta el final. Palabras con per: permanente, perpetuo, permanecer, perseguir, perseverancia. Per significa insistente, como una gotera. Per es algo que va hasta el final, es algo permanente, es algo continuo. Y sequi es el verbo, ese verbo es seguir. Es decir, que persecución es la acción de seguir hasta alcanzar. La acción de seguir hasta alcanzar. ¿Qué quiere decir esto, mi querido hermano? ¿Y por qué esta serie es relevante para este tiempo? El enemigo, hace un tiempo, hace unas semanas, Janet nos hablaba de la iglesia como milicia. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Eso está en YouTube, está ahí, lo puede ver. Y es cierto, y eso es claro. De hecho, dice la palabra que hemos recibido un armamento, una dotación, un escudo, una espada, un yelmo, bueno, todo lo que está en la armadura de Dios. Porque nos habla de una milicia. Estamos en una batalla contra un enemigo derrotado. ¿No se está escuchando? Estamos en una batalla contra un enemigo que ya sabe que perdió, pero que quiere llevarse por delante la mayor cantidad de personas. Y el enemigo, Satanás, como usted lo quiera llamar, quiere perseguirnos hasta alcanzarnos y sacarnos del propósito, que es que un día veamos a Cristo cara a cara, le conozcamos al Señor. Es más, que vivamos cuando el Señor Dios Todopoderoso pise por primera vez la tierra. Usted y yo estamos diseñados para estar en ese momento. El enemigo lo que quiere es perseguirnos para sacarnos del propósito y que no se cumpla lo que para la creación está establecido. ¿Estoy siendo claro? Entonces es una guerra, y por eso la definición persecución, perseguidos, es para que usted y yo entendamos que somos objetivo militar. Dígale al de al lado: eres objetivo militar. Eres secuestrable para las tinieblas. Los dignatarios, las personas muy importantes como el señor Donald Trump, que se dice que tuvo su atentado, su esquema de seguridad llegó en fracción de segundos, porque son muy importantes. Pues nosotros en el reino de los cielos somos importantes. De hecho, primera de Pedro 2, que creo que fue la que leyó Pipe, dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Si usted y yo entendemos eso como iglesia, nos volvemos peligrosos para el reino de las tinieblas. Nos volvemos un peligro para todos aquellos que quieren seguir en sus delitos y pecados. Por eso la iglesia es objetivo militar. Por eso la iglesia es perseguida. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuando usted busca perseguido o perseguir como verbo, dice ir en busca de alguien o algo que huye para alcanzarlo. Por eso el video era muy diciente. Por eso una imagen dice más que 1000 palabras. Por eso está no sé si es el quarterback, pero ese señor, no sé, yo no sé jugar fútbol americano, aunque tengo la contextura para jugarlo. No lo sé jugar, no lo entiendo, pero sí sé que hay una posición que es el corredor, que no siempre es el más grande, pero sí es el más ágil. Y entonces el quarterback es una persona muy grande, o no sé si ustedes saben, me corrigen, pero llega un momento en que lanza un pase y el receptor, el corredor, recibe ese pase y corre como si el mundo se fuera a acabar. ¿De acuerdo? No sé cuántos vieron película de los años 2000 o 90. Forrest Gump hasta jugó fútbol americano, y él recibió y corre y anotó y se salió del estadio. Ya pare. Eso es, por eso es perseguido.
El diccionario nos dice, que es ir en busca de alguien o de algo que huye para alcanzarlo, detenerlo o hacerle algún daño. ¿No ha visto de pronto en su barrio? Ojalá no, pero puede darse que la policía o incluso los vecinos persiguen a un ladrón. No van a perseguirlo para darle una empanada, van a perseguirlo para darle. Sinónimos de perseguir: hostigar, molestar, acosar, acechar, atormentar o maltratar. Sinónimos, porque terminan en ar, del verbo perseguir, que termina en ir. Todas estas palabras no las queremos. No oramos: Señor, por favor, haz que me hostiguen, que me molesten, que me acosen, que me acechen, que me atormenten, Señor. Y si quieres, es tu voluntad, que me maltraten harto. Te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hacen esa oración en la mañana cuando sus hijos salen al colegio o a la universidad? Nadie quiere. Por el contrario, uno habla de los sinónimos: que Dios nos guarde, que Dios nos protege. Aquí a estas alturas, la conclusión es que perseguir o perseguidos, o esta serie, conclusión: persecución es el maltrato por el bien de la fe. Si alguien quiere hasta este momento poner algo en sus notas en letra mayúscula, tomar su resaltador de colores y resaltar algo, resalta que perseguido es la persecución, o mejor, persecución es el maltrato por el bien de la fe. Ser maltratados por el bien de la fe. Abra conmigo su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Miren, ya estamos al mes de julio y todo el año hemos estudiado de Hechos de los Apóstoles, y créame que nos falta muchísimo por estudiar. Hechos capítulo 4. Y mientras usted llega, yo le cuento qué pasa, cuál es el contexto. En Hechos capítulo 4 se narra la primera persecución de la iglesia. En Hechos capítulo 4 se describe, se cuenta cómo fue la primera persecución de esta iglesia naciente, de esta primera iglesia, de los que siguieron el legado que Jesús dejó y todo lo que ya hemos estudiado. Hechos 3, no lo vamos a leer, de hecho ya lo hemos visto, ya lo hemos repasado. En Hechos 3, Pedro y Juan van al templo y se encuentran a un cojo de nacimiento. Cojo de nacimiento es que nunca había caminado. Y este hombre, posteriormente por allá en Hechos 4, dice que tenía más de 40 años. Es decir, pueblo pequeño, infierno grande, dicen en algunos lugares. En ese lugar todo el mundo conocía al cojo. No sabemos cómo se llamaba, pero todo el mundo sabía que en la puerta de la iglesia había un cojo. Desde chiquito, adolescente, joven, adulto, y siempre lo habían visto. Bien, y para hacer corta una historia larga, en Hechos 3, Pedro y Juan pasan por el frente, el cojo les estira la mano para mendigar y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. Y el cojo recibe dunamis y se afirman sus pies, y el que era cojo ahora camina recto, y no solo camina, dice Hechos 3, que empieza a saltar y todo el mundo: ese no era el cojo. Pongámosle Marcos, ese no era Marquitos el cojo. Marcos, sí, el pateco, sí, ese era. Ahora véalo allá todo, porque lo conocían, todo el mundo sabía, y ese poder generó mucha expectativa. Después de eso, Pedro empieza a predicar. Cuando todo el mundo dice: escúchenme, yo les voy a explicar por qué este cojo, Marquitos, que está ahí ahora saltando y cantando, por qué lo sanaron o por qué fue sanado. Y le habla de dos cosas en particular: de Jesucristo y de Jesucristo resucitado. Eso es Hechos capítulo 3. Ahora vamos a Hechos capítulo 4, base del texto de hoy, que es perseguidos. Hechos 4:1. Y voy a hacer énfasis en algunas palabras, en algunos términos que de una vez los vamos a enseñar, a explicar, y así vamos avanzando. Hechos 4:1. Mientras ellos estaban hablando, ¿quién es Pedro y Juan? Pedro a la cabeza estaba predicando. Llegaron los sacerdotes, el capital de la guardia del templo y los saduceos.
No creían ellos en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Ese era un fundamento de los saduceos, a diferencia de los fariseos que sí creían. Es decir, saduceo igual no hay resurrección. Y Pedro está hablando de Jesucristo resucitado. Entonces esos muchachos, esos señores, ardían en ira. Yo me imagino el tablero de controles de ellos dentro de su mente. La ira era así cuando escuchaba resurrección. Se les ponía esa cara roja y salía fuego de sus cabezas cuando escuchaban resurrección. Versículo 2. Estaban resentidos porque se enseñaba al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Versículo 3. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Conclusión, llegaron los sacerdotes con la policía, con el comandante del CAI, con todos los policías y los atraparon, y como ya era tardecito, los encarcelaron. Ay, porque es que es tarde mañana, pero ¿por qué no los cogieron mañana y los dejaron dormir en su casa? Les dieron una noche de calabozo injustamente, porque a la larga habían hecho un bien en favor de alguien de la comunidad. ¿Me sigue? Pero bueno, amanecieron allá en el hueco, en la guandoca, Pedro y Juan. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como ¿cuántos? ¿Cuántos? Pausa. Porque Pedro en su primera predicación le predicó ¿a cuántos? A 3,000. Y pasados unos cortos días, unas pocas horas, en este discurso que se ancló a un milagro hecho por Dios, se convirtieron. O sea que solo un hombre, ¿cuántas familias afectó? A 8,000 familias en un pueblo pequeño, porque Jerusalén en ese momento, o sea, no tiene las dimensiones de esta urbe como Bogotá, como Nueva York, como el tamaño que tenían, eran pueblos pequeños. 8,000 personas. Sigamos. Al día siguiente, versículo 5, aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, los ancianos y los escribas, y les interrogaron: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, léalo conmigo, lleno del Espíritu Santo, ese es un énfasis, para tú mantener la persecución, querido hermano, para tú mantenerte firme en medio de cualquier persecución, tienes que estar como Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Teniendo contacto con el Espíritu Santo. Entonces, por eso esto es un énfasis. Ya, desde ya, nótalo. Es un énfasis importante en esta mañana para mantenerme firme en tiempos de persecución. Debo estar lleno del Espíritu Santo. Sigamos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, él hace énfasis, Pedro, dice: ustedes nos están metiendo en la cárcel y nos están juzgando por haberle hecho el bien a un hombre de la comunidad. Él hace énfasis en eso. No me están juzgando por verme con una mujer diferente a mi esposa. No me están juzgando por gastarme el dinero de otro. No me están juzgando por dañarle el animal de otro, por grafitearle la puerta de alguien. No me están juzgando por eso. Me están juzgando por haber sido canal para que un hombre más de 40 años lisiado hoy recibiera salud y estuviera brincando entre nosotros. Por eso es que me están juzgando. Como me preguntan del bien hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sano? Versículo 10. Sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Y ahí los saduceos empezaban a... Ustedes me preguntan en el nombre de quién lo hice, pues en el nombre de Jesús de Nazaret. Y usted sabe que de Nazaret era como decir, no sé, del Cartucho, del sur de Bogotá, de Ciudad Bolívar. Y dice, de allá, uy, no, como algunos extranjeros dirán, de Colombia, uy, pues de Nazaret salió ese Jesús que ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos. Por este Jesús, por ese nombre está de pie este
hoy sano en su presencia. Versículo 13. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, diga conmigo valentía. Esa es otra palabra enfática en esta mañana. Usted, además de tener llenura del Espíritu Santo, necesita tener valentía. Ahí bajaron un poquito el tono de la voz. Llenura del Espíritu Santo y valentía. Valentía. Valentina, valentía. ¿Hay algún otro Valentino o Valentina acá? No. Bueno, ustedes más que tienen que hacer honor a su nombre. Una de las características para mantenernos en medio de la persecución es la valentía. 13. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras y del vulgo, hay otro énfasis. O sea, queda registrado que eran, entre comillas, para todos unos ignorantes. No eran el ingeniero, el doctor, no eran el abogado, el científico, sino eran el pescador. Hágame el favor. Como si era, no, es el muchacho que carga bultos en la plaza. ¿Y de dónde este muchacho jotero, así le dicen aquí en Colombia, de dónde este muchacho hace tantas cosas? Ese es un énfasis. Sigamos. Se asombraron y reconocían que habían estado con Jesús. 14. Pero ya que veían de pie con ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en su contra. Otro énfasis, mis queridos hermanos. Para mantenerte firme en la persecución, pueden hablar de ti desde que estén mintiendo. Ahora lo veremos al final. Es decir, que digan que tú eres grosero, que tú eres altivo, que tú eres ladrón, que tú eres desagradecido, que eres injusto, que eres una persona que das a conveniencia, que si cuando conviene saludas y cuando conviene no saludas. Si eso es mentira, plántate firme. O sea, si están mintiendo, plántate firme. Pero me adelanto un poco al final. Si no están mintiendo, más bien cierra el pico, pide perdón y arrepiéntete. Bien. A Pedro y a Juan, versículo 14, parte final, no tenían nada que decir en su contra. 15. Entonces les mandaron que salieran fuera del Sanedrín. El Sanedrín era el lugar de reunión, ¿no? como la corte, como el consejo. Les dijeron que salieran fuera del Sanedrín y deliberaran entre sí. Es decir, le dijeron, salgan un momentico que vamos aquí a deliberar. Como en MasterChef, cuando acaban de probar los platos, les dicen, espera un momentico, y van y deliberan. Lo mismo. 16. Empezaron a decir, ¿qué hemos de hacer con estos hombres? Porque de cierto es evidente a todos los que habitan en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por medio de ellos. Seguimos en los énfasis. Mi hermano, en medio de la persecución, tus obras, y más que tus obras, el fruto de lo que hay en tu corazón va a ser evidente. El Señor te va a respaldar en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de la crisis. Tu confianza en el Señor va a ser evidente. Tu fe va a empezar a ser evidente. Se va a ver la gente creyente y no creyente de la iglesia y del barrio, de la familia, del trabajo. Van a decir, pero ¿qué le podemos decir a Carlos si ese muchacho es de una sola pieza? ¿Qué podemos decir de Luis si ese señor es intachable? ¿Qué podemos decir de Mayra Andrea si como esa señora es correcta en todo lo que hace? No lo podemos negar, es evidente. 17. Pero para que no se divulgue cada vez más entre el pueblo, amenacémosles. Oh, qué palabra tan chévere. Para que ellos no prediquen, para que esto no se divulga, amenacémosles para que de aquí en adelante no hablen a ninguna persona en este nombre. Se los dije hace unos momentos. El enemigo levanta persecución para amenazarte, para que el nombre del Señor no corra,
para que el nombre del Señor no sea extendido. El jefe dice, si hablan de tal cosa, los echo a todos. El gobierno dice, si ustedes le ayudan a una persona confundida en su identidad sexual, los vamos a encarcelar. Y se están levantando amenazas para que el nombre del Señor sea limitado. Lo mismo, amenacémosles para que de aquí en adelante no hablen a ninguna persona en ese nombre. ¿Cuál nombre? El de Jesús. Muy bien, versículo 18. Es una novela, ¿no le parece? Esto es apasionante. Qué bueno. 18. Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles ustedes antes que a Dios. Se parece a tres muchachos del Antiguo Testamento, Sadrach, Mesach y Abednego, que el rey levantó un edicto, digo, el que no se arrodille ante este Dios será echado al horno de fuego. Usted lo puede buscar, la Biblia registra que ellos le dijeron, ni nos pregunte, no es necesario responderle porque el Señor al que servimos nos librará. Y usted lo sabe, está en YouTube, ahí en el sitio de Lighthouse. Entra el cuarto hombre. Ante esa persecución, el mismo Jesús estuvo danzando en cada temporada con ellos y manteniéndolos firmes sin que un solo de los cabellos de ellos fuera consumido por el fuego. Wow. Pedro y Juan dijeron lo mismo. Mire, ¿usted cree que yo le voy a hacer caso a ustedes antes que a Dios? No es justo que eso ocurra. 20, que lo hablamos en Dunamis, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso fue bastante pronunciado en la serie de Dunamis. 21. Y después de amenazarles más, ellos le soltaron. Seguramente en su Biblia ahí hay un título. Dice, oración por los discípulos amenazados. Todo lo que yo estoy refiriéndome es la revisión, la Reina Valera actualizada. Cualquiera que sea el título que usted tenga, lo que pasa es que nos hace un énfasis en que a partir del versículo 23 de Hechos 4 cambia un poquito la escena. Los creyentes oran por valentía. Muy bien. Los creyentes oran. Muy bien. 23, ya vamos a terminar el énfasis. Una vez sueltos, es decir, Pedro y Juan ya habían salido, ¿fueron a quiénes? Fueron a los suyos, dice esta versión. Es decir, ¿a dónde fueron? A la iglesia. Es decir, que ellos salieron de la cana, tenían su reseña ahí en el libro y salieron de la cana, no se fueron. Es que esto parece un dato menor, pero es muy fuerte. No se fueron a la casa, no se fueron a donde doña Margarita a comer tamal porque habían amanecido y no habían podido comer. No se fueron ni a la familia, sino se fueron porque seguramente la familia estaba ahí. Se fueron a los suyos, dice acá, y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, versículo 24. Cuando ellos lo oyeron, ¿quién es la iglesia? De un solo ánimo, alzaron sus voces a Dios y dijeron, sabemos que tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y empezaron a adorar al Señor. No voy a parar en lo que ellos dijeron porque hay unos buenos versículos. Versículo 31 y es el final de la lectura. Cuando acabaron de orar, porque el título era oración pidiendo valentía, y aquí hay otro énfasis, para ser firmes en medio de la persecución necesitamos orar, pidiéndole al Señor fortaleza. Cuando terminaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló. El lugar donde estaban reunidos tembló. Wow, impresionante. No sé de cuántos grados en la escala de Richter, pero seguramente algún historiador se dedicó a estudiar si en ese día tembló y con toda seguridad el piso se les movió. El lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valentía, dice en esta versión. Yo podría decir amén,
Y listo, eso fue todo, porque realmente ha sido un plato fuerte, una lectura especial. Algunas aclaraciones, una en particular. No toda persecución que sufrimos es por causa de Cristo. A la que nos referimos en la serie Persecución tiene directamente relación con la persecución a causa de la fe. ¿Aló? Pero no toda la persecución que viene a tu vida tiene que ver con la fe. ¿Es claro? ¿Me explico? Pueden generarse maltratos, hostigamientos, molestias por consecuencia de tu pecado. Es decir, si tú fuiste, no sé, infiel, tu esposa dice, es que usted, no sé qué, es un desgraciado, es un infiel, es mentiroso y no le doy comida y le doy la comida trasnochada y le corto los servicios y se me va de mi casa. Maltratos, hostigamientos, críticas, iras, injurias, pero no es por causa de Cristo, es por la desobediencia y es por causa de la carne de la persona que cayó. Ese es un ejemplo de que no todas las persecuciones son por el evangelio. Otro es que pueden generarse maltratos, hostigamientos, molestias, porque Dios necesita probarte. Dios muchas veces necesita probar la fe. La fe como el oro debe ser. Entonces, muchas veces Dios permite la persecución de tu jefe, la persecución política, la persecución en diferentes áreas para probarte, para probarnos, para ver cómo estamos de fe, para que salgamos al otro lado como quien sale de la cárcel y nos refugiemos en la iglesia a contarles a todos cómo el Señor nos dio la victoria. Bien, pero la persecución, y nuevamente repito, a la que nos referimos en esta serie es por conocer, seguir, servir y comunicar a Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Haremos énfasis, porque esto poco se enseña, de la persecución, el hostigamiento, las críticas, los acosos, los maltratos que vienen como consecuencia de que te levantes en la familia, de que te levantes en el trabajo, de que te levantes en la casa, de que te levantes en el barrio y aún en la misma iglesia a predicar de lo que Dios ha hecho en ti, y pues obviamente vienen esas consecuencias. ¿Cómo se manifiesta la persecución? Porque esto literalmente tiene que ser muy práctico. ¿Cómo se manifiesta la persecución? Cuando hay burlas, ay, el cristianito, el ameladrillos, ay, el aleluya. Cuando hay insultos, han habido iglesias en Colombia, el lugar de su presencia hace poquito fue víctima de vandalismo. Se intentaron entrar y creo que grafitearon las puertas y todas esas cosas. Es decir, insultos. Te puedes, no sé, en un evangelismo, ojalá no, nunca nos ha pasado, pero nos pueden tirar tomates o nos pueden tirar la puerta o nos pueden tirar insultos. Hasta ahora, en los que a mí me ha tocado, la gente es muy cordial, pero no falta el grosero, sí, el grosero. Estamos viendo cómo se manifiesta la persecución, con burlas, con insultos, con maltrato físico o con maltrato psicológico. Ay, no, vámonos porque ahí llegó el aleluya y están todos almorzando y lo sacan a uno, lo desparchan, lo excluyen. Eso puede darse como tal. ¿Puede haber daño en bien ajeno? Ojalá no, Dios guarde, pero ay, ese carro rojo que está allá afuera, eso es de ese señor el pastor. Eso puede ocurrir. De verdad, los vecinos pueden, ay, córtele la luz, que esos son los de la iglesia, eso, bueno, todas esas cosas. Puede inducir a que renuncies en el trabajo, puede inducir a que alguien te coloque cargas pesadas, puede obstaculizar un derecho que tú tienes. Ay, no, pues nosotros tenemos derecho al espacio público, pero ay, los cristianos no, para ellos no. Eso se ve hoy día. Se va a pedir permiso para un evento cristiano, no, pero para, por ejemplo, Rock al Parque, consumo de droga, pata, puño, entonces, ¿qué? Yo no tengo nada en contra del género, de hecho me gusta bien, pero la cantidad de índices de violencia de ese día es, una cosa impresionante.
Pero Bogotá Gospel durante años estuvo cerrado ese sitio porque el gobierno opuso. ¿Por qué para los metachos sí y para los cristianos no? Y no tengo nada en contra de los metachos. Pero ¿por qué para ellos sí? Porque salsa al parque, vallenato al parque, roga al parque y Cristo al parque no. ¿Acaso no tenemos los mismos derechos? Gracias a Dios, hace casi creo que 2 años, este es el segundo después de que se abriera el permiso. Lo que quiero decir es que se limitan los derechos, hay inequidad y puede generar una exposición a un riesgo. Eso manden al cristiano allá. Uy, pero están todos alebrestados y no se lo manden. Ese que ese es cristiano, póngalo allá. ¿Aló? Bien. ¿Qué busca el enemigo con la persecución? Aterricemos. Es decir, ya habíamos hablado que somos objetivo militar. ¿Qué busca el enemigo con la persecución? Erradicar las creencias y evitar su difusión. ¿Cuántos ya vieron Intensamente 2? Levante su manito. Muy buena película. Los que no la han visto, por favor, váyanla a ver, véanla en cine, no espere que salga por ahí, la compre, pague. Es una muy buena película. Dicen que es para niños, pero sobre todo es para adultos. Y no les voy a espolear, pero básicamente hay una palabra que cobra relevancia y es creencias. Creencias. La profundidad que tienen esas creencias, el arraigo que tienen las creencias, sobre todo en la edad adolescente. Porque si no le estoy espoleando, le estoy hablando de la vida diaria. En la medida en que nuestros niños, no solo los del segundo piso ni nuestros jóvenes, en la medida en que ellos tienen las raíces profundas, cuando lleguen a las corrientes de este mundo, el narcisismo, el lesbianismo, el homosexualismo, el ateísmo, el materialismo y todos los ismos, son solo sus raíces los que nos van a hacer mantenerse firmes. Bien, entonces, ¿qué busca el enemigo con la persecución? Erradicar esas creencias y evitar su difusión. Es decir, que cuando hablamos de familia, cuando hablamos de esposo, de esposa, cuando hablamos de que los hijos deben hacer caso, de que los hijos deben colaborar a papá y a mamá en los oficios de la casa, eso lo que quiere el enemigo es que eso no se difunda, que eso no se extienda, que eso no se dé, porque no le conviene que las familias estén bien. De hecho, ¿qué busca Dios al permitir la persecución? Hace unos segundos la pregunta era ¿qué busca el enemigo? Y hablamos de erradicar y evitar su difusión, las de las creencias. Ahora, ¿qué busca Dios al permitir la persecución? Primero, número 1, lo vimos en la lectura, esparcir. Aunque el objetivo del enemigo es detener, se generó todo lo contrario, que fue esparcir la palabra. Miren, Hechos 11:19, lo leo. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, hasta Chipre y hasta Antioquía. Lo vamos a hablar en otro momento, pero a uno de estos hombres de Dios, Esteban, lo mataron, lo asesinaron a piedradones, diría alguno. Y Pablo, dice ahí, respirando amenazas de muerte, ahí estaba consintiendo. Pablo, el que ya nos hablaron, el que se cayó del caballo, él era bien duro, así es. Y Pablo estaba convencido de que hacía un bien permitiendo eso. Entonces matan a Esteban, es el primer mártir de la iglesia, asesinado a piedra. Y bueno, antes de eso, les poleo un poquito. Cuando Esteban está agonizando así, yo creo que ya casi para expirar, ve los cielos abiertos. Porque cuando hay persecución, también hay cielos abiertos. Cuando hay persecución, hay acceso directo al Padre. Él ve los cielos abiertos, tiene una conversación ahí, básicamente su espíritu es recibido. El punto es que empezaron todos, les dio miedo, porque mataron a Esteban en Jerusalén. Entonces unos viajaron, aquí dice, a Antioquía, otros fueron llevados hasta Fenicia, otros viajaron a Chipre, unos se fueron en barco, otros se fueron en avión, otros se fueron en mula, otros se fueron, como sea. Se esparcieron. Entonces lo que el enemigo quería, que era limitarlos, se volvió todo lo contrario. Fue una explosión. Y número 2, de las cosas que Dios quiere cuando permite la persecución,
es arraigar. Uno es esparcir y otra cosa es arraigar. Nuevamente, Hechos 16:5. Hechos 16:5. Así que las iglesias eran fortalecidas en la fe y su número aumentaba cada día. Pues, perdón la expresión, a Satanás el tiro le salió por la culata. Pensaba limitarlos y no solo se esparcieron, sino que empezaron a fortalecerse en la fe y las iglesias, ni siquiera solo los creyentes, las iglesias empezaron a aumentar. Y le tengo la noticia, sé que usted está de acuerdo conmigo, que lo que el enemigo quiso detener desde el mismo Génesis, con Caín, con Abel, con Adán, con Eva, no lo ha podido detener ni lo pondrá a detener hasta que Jesucristo vuelva. Y entre más quiera el Señor, y entre más quiera este personaje limitarnos, entre más quiera perseguirnos, vamos a ser más esparcidos y más arraigados. Final. Antes de final. Es que pasa que puede que no lo digo por a ustedes, pero, muy bien, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo, que muchas veces cuando hay persecución, o mejor, cambio las palabras, la persecución viene a cortar lo que está débil. La persecución viene a cortar lo que está débil. ¿Por qué me refería a esto? Porque muchas veces cuando alguien es perseguido, corta de lo que no está arraigado. Y ya hablo directamente. Muchas veces cuando estás perseguido, lo primero que haces es dejar de venir a la iglesia. Entonces las personas están en una crisis económica, te dejó la novia, te orinó el perro, entró un ratón, se levanta una persecución, entonces hay escasez económica, hay un problema emocional y entonces las personas se desconectan de la iglesia, se desconectan del Señor, no vuelven a orar, no vuelven a leer la palabra, entran en frustración, dicen, no, el Señor no me ayudó. Y abortan lo que el Señor quería, que efectivamente al ser probada la fe, pues vimos que no era tan firme, vimos que no era tan arraigada, que no era tan tensa la cuerda que te unía a la presencia del Señor. Y también la persecución incomoda. Lo vimos en el video. Un corredor o un quarterback no está diciendo, hágame el pase, oiga, hágame famoso, por favor. Eso es a toda máquina. ¿Estoy siendo claro? De hecho, tienen posiciones 15, 23, 44. Hace poco entendí que esos números eran las claves de las jugadas que tenían que hacer. Yo pensé que estaban como contando. Salmo 23, Salmo 24, Apocalipsis 21. Mentiras. Ahora sí, final. ¿Cómo será la persecución en tiempos finales? Este es el cierre. ¿Cómo será la persecución en tiempos finales? Por eso decimos Maranata. Mateo 5:10, regáleme su atención, anótelo. Si quiere ir, no hay problema. Mateo 5:10. Jesús hablando en la tierra, en su discurso más impactante. Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Jesús hablando, mire lo que dice. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Uy, Dios mío, me ericé. Mi hermano, si eres perseguido por causa de la justicia, de ti es el reino de los cielos. Tú eres heredero del reino de los cielos. Pastor, o sea que si no he sido perseguido no soy heredero. No. Pero hay galardones especiales para quienes dan su vida por el Señor. Sigue diciendo Mateo 5, versículo 11. Bienaventurados, es decir, felices, dichosos, son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Era el énfasis que hacíamos hace un ratico, ¿verdad? Es decir,
Somos bienaventurados cuando se vitupera, se molesta, se acosa, se persigue y digan cualquier cosa contra ustedes desde que sea mintiendo. ¿Es claro? Iglesia, les pregunto, ¿es claro? Si es mintiendo, mantente firme. Versículo 12. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces el Señor está diciendo, si ustedes son perseguidos, desen por bien servidos, gócense y alégrense. Miren, lo hablaremos después, pero Pablo escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando estaba en la cárcel, en una letrina llena de popó y de orines, en una alcantarilla con el agua hasta acá, de aguas fétidas, de aguas sucias, de aguas negras. Y él escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué cabeza cabe eso? Pues en la cabeza de nuestro Señor. Porque no es por miedo, no es por terror. Las cosas tienden a complicarse. Las cosas tienden a ponerse en color de hormiga. Si hoy en día aquí en Occidente, aquí en Colombia, la verdad, persecución muy poca. ¿Aló? Muy poco, muy poquito. Gracias a Dios hay libertad de culto en Colombia, por lo menos. Pero eso va a tender a cambiar. Eso tiende a cambiar. Va a empezar a haber persecución. Pero palabras más, palabras menos, es que algunos van a tener que entregar su vida. Algunos van a tener a sus hijos ahí porque el sistema los tiene amenazados. Esto es una pistola y los tienen encañonados y le van a decir a algún padre de familia: niegue a Cristo, le mato a su hijo. Dios mío, yo soy consciente de lo que estoy diciendo. O van a tener a una mujer embarazada y con un cañón en el vientre, le van a decir: niegue a Cristo, le mato a tu niño. De ese color se va a poner el sistema. Y lo tremendo es que dice que de entre la tribulación van a ir saliendo almas de mártires. Es decir, que personas dicen: si quiere dispare, yo me voy a ver con mi hijo en el cielo en contados segundos. Tan pronto usted dispare, mi hijo y yo, porque nos va a matar a los dos, estaremos con el Rey, habiendo tributado al Señor lo más grande que tenemos, que era nuestra propia vida. De ese calibre se va a poner. De ese calibre se va a poner. Y solamente los que hayan profundizado en su relación con el Señor, no los que tengan más dinero, no los que tengan el mejor reloj, no los que tengan el iPhone más caro, no los que tengan la congregación más grande, solo los arraigados y cimentados son los que van a poder permanecer firmes hasta ese momento. Hermano, es posible que hasta este momento hayas tenido persecución por causa del evangelio. Si es así, alégrate, gózate, porque tu recompensa viene de lo alto. Y si no, no estoy profetizando nada, solamente estoy leyendo la Biblia, pues tenemos que prepararnos, porque tarde o temprano puede venir esa persecución.